Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión 33 de Humano Podcast. Este es el espacio sonoro y audiovisual dedicado a dar voz a las experiencias y procesos creativos de personas destacadas de diferentes industrias para saber cómo llegaron ahí, qué podemos aprenderles, pero sobre todo, qué los hace humanos. El día de hoy tengo el placer de invitarles a un invitado especial que se dedica, entre otras cosas, al arte culinario, el emprendimiento y mostrar al mundo como él lo sabe ver a través de la comida. Ernesto Zamora es chef, comunicólogo, maestro en alta dirección y un ser humano que encuentra siempre maneras de reinventar aquello que ama y la manera en la que decide verlo. Actualmente es chef y socio de restaurantes como Amora y próximamente Maximiliano, mismos que son un gran lugar para visitar si buscas comer algo rico y que te invite a explorar nuevos sabores. Hoy quiero hablar con Ernesto sobre el valor del esfuerzo, diversificar y prepararse para conocer tu fuerte y enseñarlo a otros. Ernesto, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que te cambié la sesión de un día para otro, pero igual muchas gracias por estar aquí. Que de hecho también el día que íbamos a grabar, que chocaste, bueno, que te chocaron más bien, sí, y todo, pero me da mucho gusto que estés aquí, que sobre todo que estés bien, porque creo que ante ese tipo de cosas lo más importante es que estés bien. Y pues muchas gracias por estar aquí. No, o sea, yo feliz, de verdad, agradecido infinitamente con ustedes por tomarme en cuenta. Yo siempre he dicho que la cocina, el emprendimiento y todo esto que te rodea es un lenguaje súper importante que te permite comunicar no solo lo que haces, ¿no? Sino todo lo que sientes y todo lo que te conlleva como a lograr cosas. De verdad, agradecido por este espacio y feliz de la vida de poder estar con ustedes. Igual, pues creo que el gusto es mutuo. Como dije, creo que ya teníamos rato sin tener invitados chefs porque la temporada pasada tuvimos 3. Ahorita eres el primero. Entonces ya extrañaba como que un poquito la perspectiva. De hecho, vienes hasta uniformado con la... claro, por sí. Si quedaba duda. No, porque pues vengo a trabajar, entonces... Por si quedaba duda de... Así que traigo la vibra el día de hoy de la cocina y de... Traes el rush ahorita. El rush ahorita. Y que fíjate que el mundo gastronómico como que se ha estado promoviendo mucho. Ahorita creo que lo que hablamos ahorita, ¿no? Lo que es creación de contenido, series, ahorita todo está muy enfocado a la cocina, a entender como un poquito ese mundo, ¿no? Ya no ni demonizándolo como a lo mejor lo que llegó a ser en su momento Ramsay, que hasta en entrevistas ya dijo que exageraba un chingo, no les tenía que gritar tan feo, ni romantizándolo tanto, ¿no? Como de no todo es Ratatouille, ni tampoco es tan así, pero sí hay disciplina, ¿no? Por ese lado. Claro. Aparte de disciplina, o sea, yo creo que el tema de la cocina, la gastronomía en general, pues se volvió tendencia no solo en nuestro país, ¿no? Ni en nuestra ciudad, sino en todo el mundo. Pero más allá de que se haya vuelto tendencia o se haya vuelto moda, yo creo que sí es una carrera meramente apasionada porque requieres tener muchos sentidos en alerta para poder como estar dentro del ámbito gastronómico. Desde tu pasión, desde lo que sientes, desde tus emociones, tus sentidos, tu esfuerzo físico, tu cuerpo. Entonces es una carrera que te demanda todos tus sentidos en alerta porque es un conjunto de emociones junto con la parte física, ¿no? Y sobre todo porque convives con un equipo de trabajo que va a sacar un servicio, pero también convives con gente que va a disfrutar de ese servicio. Entonces tienes que tener tus sentidos alerta tanto con tus comensales como con la gente con la que estás trabajando. Entonces yo creo que es una carrera que te demanda cosas padrísimas. Yo creo que si a mí me preguntas, oye, si no te hubieras dedicado al tema gastronómico, ¿qué harías de nuevo? O sea, te respondería, me volvería a dedicar, pues. Chido. No, pues sí, es que yo siempre he sentido que cuando estaba haciendo como la lista de invitados, porque dije, no, es que sí quiero tener un chef. O sea, yo estaba seguro que quería tener al mínimo 1 o 2, pero dije, Tijuana afortunadamente tenemos de dónde elegir. Creo que hay muchos perfiles muy talentosos, claro, y hay mucha gente que lo hace muy bien. O sea, no fue tanto por un criterio de quién es mejor que, sino como busco siempre diferenciadores, ¿no? Y en pocos casos encontré gente que a lo mejor hubiera transitado un camino a lo mejor tan variado como el que tuviste, porque pues, estuve viendo varias entrevistas que te hicieron, sobre todo la de UDSI que me gustó. ¿Sí es UDSI? Sí, sí. Muchas cosas, como que conocí muchas cosas de ti ahí que dije como que, ok, esta es una historia diferente. O sea, vaya, creo que todos los contextos y todos los esfuerzos son válidos. Qué padre que a lo mejor muchas personas pudieron empezar con un poquito más de apoyo, o a lo mejor ya desde la prepa ya sabían que se querían dedicar a la gastronomía, o a lo mejor tuvieron mucho más soporte por ese lado. Sí, claro. Pero escuchar tu historia como desde dónde venías, desde todo lo que tuviste que hacer,
Y me llevó como a la cuestión de que estudiaste comunicación. Sí. Yo estudié comunicación. Sí, sí. Ah, entonces ¿verdad? fue como de... Digo, de hecho, todos aquí estudiamos comunicación. ¿En qué escuela? En la UABC. En la UABC. Orgullosamente Cimarrones. Pero te lo comento porque yo por mucho tiempo pensé que... A mí me gustó... Siempre me ha gustado mucho la gastronomía, ¿no? Y creo que lo dije en el episodio de Diego como 5 veces. Me gusta mucho... Me gusta mucho todo lo que conlleva, no solamente el cocinar. Platicando con personas que se dedican a eso me he dado cuenta que no es nada más cocinar, hay muchas cosas detrás. De hecho, a veces cuando eres chef, cocinar es lo que menos haces a veces. Exacto. Y no es más administrar. Pero era como, es que no siento que tenga tanto que ver comunicación con cocina. Y luego descubrí un perfil como el tuyo, que efectivamente había estudiado las dos cosas que a mí me gustaban o que me gustan actualmente. ¿Cómo fue primero para ti elegir comunicación? Digo, yo sé que lo platicaste un poquito ya ahí, pero sí me gustaría como reevaluar ahorita, porque creo que ya pasaron un poquito más de 1 año y medio de esa entrevista. Sí, Probablemente ya con el tiempo hay otras perspectivas. Tú saliste de un lugar un contexto donde no había tantas oportunidades, Sí, claro. Te fuiste de ahí. Comunicación, ¿te hizo sentido? Pues contar un poquito cómo fue comunicación, cocina. Y digo, ahorita en la plática vamos a ir integrando esas partes. Oye, pues mira, yo soy de un pueblo muy pequeñito, o sea, literal, aproximadamente hay, no sé, 300 habitantes, no sé el número exacto. Yo caminaba todos los días entre 5 a 15 kilómetros diarios para ir a la escuela. Yo sabía desde pequeño que estar ahí, pues obviamente me iba a ciclar, ¿no? En mi vida. Entonces sabía que ya... O sea, quería salirme del pueblo porque las oportunidades pues estaban como muy minimizadas. Me acuerdo que miraba la tele y decía, yo quiero salir en la tele, ¿no? Como todo niño, ¿no? Yo quiero trabajar en Televisa, que era el único canal que agarraba de la televisión en ese entonces en mi casa. Porque era una televisión muy pequeña, ¿no? Entonces mi primera opción era decir, no, pues quiero ser reportero, quiero trabajar en medios de comunicación, etcétera. Pero desde los 12 años yo hago las elaboraciones de comida en casa de mis papás, tanto de cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, carnes asadas, que por lo menos hay una a la semana. Entonces mi mamá siempre me decía, tú vas a ser un gran chef, vas a ser un gran chef. Cuando me decido venir a Tijuana, que fue a los 17 años, al día siguiente de mi graduación de la prepa, o sea, tomo un autobús, que son aproximadamente 22 horas para llegar acá a Tijuana. Me vengo, pues obviamente con un panorama no tan claro. La idea era estudiar gastronomía en ese entonces. Me topo con que es una carrera demasiado cara. Entonces, en ese entonces, pagar, no sé, 15,000 pesos al mes de una licenciatura en gastronomía, pues era imposible, ¿no? Entonces, mi segunda opción era estudiar comunicación, porque me encantaba el rollo de los medios y yo quería trabajar en radio, en televisión, etcétera. Pues encuentro ese camino. Busco una escuela privada porque yo no sabía los procesos que se tenían que hacer para entrar a una escuela pública, que por lo menos son de 6 a 7 meses antes, ¿no? Para poder aplicar exámenes de admisión, fichas de admisión, etcétera, ¿no? Pues es información a la que estamos limitados porque es un pueblo que está muy lejos de la ciudad. En ese entonces creo que apenas si teníamos acceso a internet y íbamos a un ciber y pagábamos 10 pesos la hora, algo así. Entonces estudio comunicación en una escuela de paga que es la UDSI. En ese entonces creo que solo era UDC. Aplico una beca, me dio una beca del 90%, o sea, pagaba casi nada. La verdad siempre fui súper nerdito. Era un ratoncito de biblioteca. En toda la licenciatura yo creo que tuve solo un 9. Porque salí con honores y mis calificaciones intactas. En ese entonces trabajaba en el proceso de la escuela en un restaurante de mariscos los fines de semana. Era mesero. El Capi se llamaba el restaurante, me acuerdo. Y entre semana trabajaba de 2 a 10 de la noche en un lugar haciendo burros. Y sábados y domingos por la madrugada trabajaba de bartender en un barecito que estaba por el Cucapa. Entonces literal estaba 24/7 en actividad. Acá donde hacía burros, que es un centro comercial que está por la tercera etapa del río. No importa si hicimos marcas, ¿verdad? Bueno, es el Bol Corona. Cuando recién abrió o aperturó Macro Plaza, en el interior hay un food court. Entonces hay un Bol Corona.
Entonces yo pido trabajo cuando recién abren. Entonces trabaja de 2 a 10 de la noche y el dueño, que ahorita tengo muy buena relación con él, con Polo, me dejaba hacer mis tareas. Entonces, pues así fue un proceso realmente muy cansado, muy cansado, pero realmente te daba como muchas satisfacciones, ¿no? Porque había un plan de vida que yo estaba estructurando, que yo estaba decidiendo cómo hacer y seguirlo al plan de la letra. Pero pues también como chavo solo acá en la ciudad, pues te sientes inseguro, te sientes poco capaz, te dan estos sentimientos de nostalgia porque extrañas a la familia. Se viene mi hermana, que se convirtió como en el pilar más importante de mi vida y empezó como a ayudarme un buen. Yo creo que si no hubiese sido por ella, no estuviera acá sentado platicando como esta historia tan padre. Pero sí fue una carrera que disfruté, fue una carrera que tenía claro que quería hacerla. Me propuse entrar a Grupo Uniradio, le batallé un buen. Me acuerdo que me batearon un montón de veces, pero ahí iba, ¿sabes? Tocaba la puerta, me decían que no, la volví a ir a tocar, me decían que no, hasta que yo creo que los enfadé y me dijeron, bueno, vente como practicante. Entré como practicante en el área era asistente de todas las cabinas de producción. Entonces yo dije, bueno, necesito crear una necesidad para la empresa para que me puedan como voltear a ver correctamente, ¿no? Sin ser el asistente, sin ser el practicante. Entonces, en ese momento entendí que crearle una necesidad a un lugar o el crearle una necesidad a una empresa sobre mis servicios era un valor agregado que le podría dar a mis funciones. Entonces, fui tan indispensable en ese momento que empecé a decirles, soy necesario para ustedes. Y al mes y medio, creo, no recuerdo, 3 semanas, un mes, o sea, ya me contrataron. Entonces a partir de ahí empecé a agarrar viada así padrísimo porque me empecé a sentir anímicamente padrísimo. Empezaron a llegar muchísimas oportunidades. En ese entonces generar mi propio dinero ya como tal en mi profesión, pues obviamente te hacía pensar en el siguiente paso, ¿no? Yo siempre he dicho que todos los jóvenes, sobre todo cuando estás en una edad como entre 20 y 23 años, lo más importante es tener objetivos claros, medibles y alcanzables. Entonces, y eso después lo reditúas a una empresa que es un modelo administrativo que puede sonar muy trillado o muy teórico, pero que yo lo he aplicado como en toda mi vida. Entonces, en ese momento yo empecé a hacer un plan de vida donde tenían fechas, metas y tenía hasta horas, ¿sabes? Era tan nerdo que decía, tales días a tales horas voy a hacer esto, otro. En estos 15 días voy a sacar estas 5 actividades en tanto tiempo. En 60 días voy a recaudar tanta cantidad de dinero y lo voy a invertir en tal, para duplicarlo por tal. Entonces, siempre tenía la mente clara de que yo no quería pertenecer a una empresa, sino quería ser mi propio jefe. Entonces, una vez que ya pude como solventar mis gastos económicos dentro de esa empresa, fue cuando ya era momento de estudiar gastronomía. Pero se me prende el coco antes de entrar a gastronomía de que estaba leyendo en ese momento, y me acuerdo estar en la oficina, donde decía que únicamente el 2% de los mexicanos tenían un posgrado en todo el país. Y dije, pues yo quiero ser ese 2%, ¿sabes? Y que me meto a estudiar la maestría en la misma escuela, solicito una beca, me la dan, pagaba súper poquito, la verdad que súper agradecido con la universidad donde estudié porque desde que entré, yo creo que hasta el momento, ahorita después de tantos años, me siguen tomando en cuenta para muchísimas cosas. Me meto a estudiar la maestría y al año yo muy fregón, ya me sentía capaz. Dije, pues no importa que empate la maestría y la otra licenciatura. Pues me meto a estudiar la licenciatura de lunes a viernes y sábado iba a hacer mi maestría. Entonces fue un año muy, muy, muy pesado. Pero yo creo como traía un ritmo tan pesado en mi vida desde los 17 años hasta los 27, 28. Y yo creo que hasta ahorita. Pero siempre con el objetivo de poder alcanzar eso que te vas plasmando, ¿no? en la vida.
¿De dónde o por qué sientes que tienes como que ese ímpetu de siempre estar como activo? O sea, porque cuando, ahorita que lo cuentas, cuando también lo escuché en su momento, dije como de que, qué te sostenía y a la fecha te sostiene de seguir como haciendo eso, ¿no? Porque creo yo al menos lo escucho como tercero, obviamente no lo viví, lo escucho como tercero y digo como algo, o sea, ¿qué te sostenía esa hambre de querer como sobresalir, de querer estar como no solamente activo en tal cual en tiempo, sino constantemente aprendiendo? Es que, ¿sabes qué? No sé, desde pequeño fui como muy soñador. Y, y ahorita cuando siempre toco el tema o hablamos, haz de cuenta que estoy viviendo el momento cuando estaba pequeño y siempre hago referencia como a los recuerdos, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo cuando miraba la tele, miraba un auto negro, miraba un departamento, miraba aviones, entonces yo siempre decía, yo quiero tener un departamento que se vea toda la ciudad y quiero tener un carro y, y quiero invitar a mis papás a comer, invitarlos de viaje, etcétera. Desafortunadamente, yo no tuve una educación de mis padres donde me inculcaban como que tenía que ser trabajador, tenía que estudiar. Pues obviamente soy de un pueblo, ¿no? Entonces la cultura y las tradiciones allá son completamente diferentes. Mis papás fueron educados diferentes, mis hermanos diferentes. Entonces, no naces ni durante el trayecto te educan a hacer algo, ¿no? Entonces, tú solito vas desarrollando como ese instinto y la única opción que tenemos los que no tenemos la fortuna de ser de familias como muy ricas es como desarrollar ese instinto o ese hambre por tener cosas. Entonces era tanto mis sueños o mis anhelos que yo tenía de chiquito que la única forma de lograrlo era trabajando. Entonces, y cuando trabajas mucho pero no tienes una planeación correcta y tampoco tienes cosas, como te digo, cosas planeadas y alcanzables y medibles. Que es el caso de mucha gente en México, ¿no? Exacto. Que chambeamos mucho, pero realmente nunca salimos de esa situación porque estamos como dando vuelta en Ándale, círculo, en por un así decirlo, ciclo, ¿no? en Ajá. un ciclo, ¿sabes? Porque la gente, pues todos soñamos muchísimo, todos queremos un buen carro, todos queremos un departamento caro, todos queremos tener una empresa, pero ¿cómo es nuestro plan de acción, ¿sabes? Para poder alcanzar esto. Y parece ser como muy trillado, pero si realmente no existe un plan sobre tu vida y un plan de acción, y ese plan de acción, como te digo, que sea alcanzable y medible, yo creo que siempre trabajas en el aire. Y desde pequeño desarrollé ese instinto. De verdad que yo me propuse antes de mis 30 años tener ciertas cosas económicas. Entonces era lo que más me empujaba como a obtenerlas. Por ejemplo, mi hermana me decía, si antes de los 30 no tienes tal, después de los 30 va a ser bien complicado. Fue una presión enorme en mi vida porque antes de mis 30 años ya había tenido mi primer negocio, ya tenía mi primer auto del año y ya tenía mi departamento en una zona, pues bien, en la ciudad. Entonces, después de mis 30 años habría que retomar un nuevo plan de trabajo en mi vida, que fue más complicado, pero que hasta ahorita, de 30 a los 35 años, tengo 35 años, o sea, digamos que justo, ¿no? Con lo que he planeado. La maestría en alta dirección ya es creo que la tercera o cuarta vez que escucho de esa maestría. Me metí a investigar porque la había escuchado, realmente no sabía bien en qué consistía, pero como que suena como algo de administración. Me metí a ver como que el plan de estudio, todo lo que implicaba y fue como que, oh, ok, esto... O sea, hasta me despertaste la curiosidad por una maestría incluso, ¿no? Porque yo no sabía lo que implicaba una maestría en alta dirección. No sabía lo que implicaba el estar involucrado en dirigir algo. Que creo que ese es el otro grado de complejidad de creo que lo que haces. No nada más es hacer, sino saber enseñar. Y creo que eso es... Y enseñar y aparte dirigir, que es bien complicado un liderazgo hoy en día, ¿no? Sí, claro, sobre todo cuando ya empiezas a monetizar tu mano de obra, como yo, por ejemplo, como cocinero, hay una parte tan importante que no solo es cocinar, ¿no? Ahorita hablamos de que al fin de cuentas el chef termina haciendo todo menos cocinando, pero también existe
esta parte de preparación en muchas otras ramas que nosotros como cocineros debemos estar preparados. Y una de las ventajas de haber hecho la maestría es que te da parteaguas, no solo para dirigirte a ti como persona y planearte a ti como persona, sino puedes dirigir un equipo de trabajo, puedes dirigir una empresa y puedes dirigir un consumo hacia tu negocio, ¿no? No es la misma que yo saque un plato de comida y solamente lo pongo en la mesa, sino cuando ya tienes un conocimiento más allá de crear un plato de comida, sabes que ese plato de comida se estructura a través de colores y sabores. Después de eso, sabes que hay un proceso logístico para que se pueda preparar ese plato de comida, que es tu equipo de trabajo o tus brigadas de cocina. Después de eso, sabes que tiene un valor que te cuesta a ti para producir ese plato de comida. Después que tiene un valor que se tiene que vender hacia un comensal. Entonces, todo ese proceso que conlleva el llevar un plato de comida a la mesa, tiene una logística muy grande. Cómo hacerlo, cómo crearlo, cómo venderlo, cómo establecerlo, cómo administrarlo y cómo proyectarlo. Entonces, yo creo que es una de las cosas muy, muy importantes que todo profesionista o en cualquier ramo debemos como de conocer. A mí me dicen, güey, pero ¿por qué estudiaste tanto? ¿Por qué sigues estudiando? Yo ahorita actualmente estoy haciendo un doctorado en negocios internacionales porque quiero involucrarme ya no solo como en la parte de los negocios locales, sino quiero ir a la parte, pues somos casi una colonia de Estados Unidos. Entonces, o sea, ya quiero brincar el charco, ¿sabes? Entonces, esta maestría, pues conlleva como todo esto, ¿no? Cómo dirigir una empresa, cómo establecerla, cómo planearla, cómo dirigir un equipo de trabajo, cómo utilizar el tema de la comunicación con tu equipo, con tus comensales, cómo conocer sus necesidades, cómo crear una necesidad con tu mercado, cómo proyectarte en la sociedad, pero sabes que sobre todo cómo distinguirte de toda esa gente que está ofertando lo mismo que tú. Porque si bien sabemos que Tijuana es una de las ciudades que está en el foco gastronómico de todo el país, y me atrevo a decir que en todo el mundo, porque yo he estado en diferentes ciudades fuera de México y ubican a Tijuana por su ensalada César, por sus tacos, por el Valle de Guadalupe, por su alta producción de vinos y ahora pues por los grandes restaurantes y cocineros que tenemos en la ciudad. Sí, creo que ahorita diste como que justo en el clavo de como que el por qué me interesaba tanto tu perfil. O sea, todo esto que hablaste ahorita es como ya cada vez me doy más cuenta. ¿Por qué? Porque hasta hace probablemente 3 años, pues sí, digo, yo veía igual Culinary, ¿no? O sea, que está muy bonito el plantel. Sí, claro. Y ves los insumos y toda la cocina, pero conocí a alguien y estuve muy de cerca con alguien que básicamente estuvo pues toda la carrera, ¿no? Y te vas dando cuenta, bueno, casi toda la carrera, de que no es nada más ir y cocinar. O sea, esa es como la cuestión que creo que me llama mucho la atención de lo que haces, es estas cosas que mencionas de no solamente saber hacer, sino saber cómo saber replicarlo, ¿no? Claro. Lo hablaba también con Adrián de Baja Cali Food, ¿no? O sea, cuando tú ya te dedicas a tener un negocio, cuando tú ya te dedicas, o sea, cuando lo haces a lo mejor en tu casa y todo, pues, importa. ¿Cuántos tomates? Los que sean, al gusto, ¿no? Y a lo mejor hay recetas que pues puede que no. Pero ya cuando estás en un restaurante, todo lo que dices, sí, este plato se ve padre, pero se puede replicar, cuánto me costó hacerlo. O sea, todo eso son cosas que no se toman en cuenta, o que tú como comensal no tomas tanto en cuenta a la hora de ver. Exacto. Porque dices, ok, o sea, ¿por qué me estás cobrando tanto por tanto? Y no ves todo el trabajo que hay detrás. Y digo, claro que hay cosas con sobreprecio, pero finalmente yo siempre he pensado que para todos hay mercado. Y también creo que uno de los cosas que, digo, no sabía que estabas estudiando ¿es doctorado o maestría? Sí, doctorado. Doctorado. Creo que también habla mucho de que creo que es una consecuencia natural de la ciudad en la que vivimos, porque tú mismo lo dijiste, o sea, Tijuana, ahorita te sales y hay 3 cafés, y en 2 semanas ya hay otro café, y en otras 2 semanas ya hay un café con pastelería, sí. Y en otras 2 semanas, o sea, creo que Tijuana estamos como constantemente buscando el que sigue, ¿no? Y creo que con Baja Yumi también lo llegamos a hablar como hay mucha oferta. O sea, a pesar de que no somos una ciudad tan grande como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, a nivel de extensión, a nivel población,
Creo que sí somos una ciudad bien dinámica en eso, ¿no? O sea, nada más en la Cacho, donde está Mora, ¿cuántas opciones no hay? Demasiadas. O sea, hay un café en cada cuadra, si no es que dos. O sea, es nuestra Roma chiquita, ¿no? Por así decirlo. Yo siempre digo como, es nuestra Roma muy chiquita, muy chiquita, porque pues no podemos comparar la colonia Roma con acá, pero creo que eso es un reto también, ¿no? O sea, no nada más que hago diferente, porque creo que es algo que se me quedó mucho a la plática con Diego de Quimérico, de no es reinventar los chilaquiles, es que voy a ofrecer de diferente en experiencia. Creo que eso es algo que se me quedó muy de su plática, ofrecer una experiencia, que creo que eso es algo que ya se está perdiendo muy de la mano porque nos vamos más a, por ejemplo, cafés están más bonitos que a veces están buenos. Exacto. Pero es que también sabes que, o sea, reditúa mucho en el tema de la identidad de las cosas que estamos creando como cocineros. Tan importante, y yo lo hablaba con mucha gente del medio, que por ejemplo Tijuana está generando una educación y una cultura buenísima en el tema del consumo alimenticio. Para la gente ya no solo es importante el ir y ver un lugar bonito y un plato bonito, sino que dentro de la mesa ya hay un valor culinario muy alto, en todos los sentidos, desde un plato de comida, un buen trago de mixología, un buen café, que también estamos creciendo muchísimo en el consumo del café, y en los accesorios que acompañan como toda esta experiencia, ¿no? Entonces la gente ya no solo toma en cuenta eso, sino toma en cuenta cómo está el lugar, qué hay en el lugar, la experiencia gastronómica que tiene, la experiencia en el café, la experiencia en el tema de mixología, qué huelo, qué siento, qué veo, toda esta experiencia sensorial que puedes sentir al momento de llegar a un restaurante. Entonces, ya tú como cocinero no solo tienes el reto de crear un plato bonito, sino ese plato bonito, cómo logras crear una experiencia diferente en tu comensal. Y yo siempre hago como mucho hincapié de que la mayoría de nosotros nos preocupamos mucho por todos estos sentidos, pero hay un factor tan importante dentro de la oferta gastronómica, que es la hospitalidad. Entonces, cuando tenemos este factor tan importante dentro de nuestros servicios, la hospitalidad hace sentir emocionalmente a nuestros comensales uno de los sentimientos más bonitos que puede tener el ser humano, que es el sentirse acobijado. Entonces, cuando tú le das este sentimiento y le prendes este chip a tus comensales, ya empiezas no solo a vender un plato bonito, sino una experiencia en la mesa, sino empiezas a crear emociones. Y yo siempre he dicho, la comida vende emociones. La comida hace sentir bien a la gente. La comida cambia el estado de ánimo de la gente. Y el factor más importante y tu medio de comunicación para lograrlo es la hospitalidad del servicio. Y si hablamos como en cuestiones logísticas para lograr la hospitalidad entre los restaurantes, esa empieza a partir desde tu equipo de trabajo. No solo es como que tus clientes se sientan bien. Para mí, por ejemplo, en mi restaurante, mi hospitalidad parte a partir e inicia de mi equipo de trabajo. Yo todos los días, dentro de los dos restaurantes, mi reto más grande es hacer sentir a mi equipo de trabajo con la mayor hospitalidad dentro de mi empresa. Porque ellos son mi lazo de comunicación más grande entre la empresa y entre mis comensales. Entonces, si yo no logro darles una experiencia a mi equipo de trabajo, un sentido de pertenencia a mi empresa, no puedo lograr una comunicación correcta. Por eso hay tanta rotación de personal en Tijuana. Como hay tanta oferta laboral, si tú no tienes una hospitalidad dentro de tu equipo de trabajo, no tienes ese lazo de comunicación con la gente. Entonces, yo creo que es una de las partes que yo más acentúo dentro de la compañía. Sí, creo que es como una parte muy, digo, no solamente en restaurantes, pero creo que se ha dejado mucho de lado esta como perspectiva de que el cliente siempre tiene la razón, que sí, creo que hay que darle el valor al comensal, Claro. al cliente en este caso, cualquiera que esté en tu industria, pero creo que también algo que cada vez veo más, no solamente en cocina, pero en diferentes industrias, es que cada vez se le está dando más valor al colaborador, ¿no? Finalmente tu fuerza de trabajo, desde donde la quieras ver en cualquier industria, creo que es muy importante, ¿no? Si tú no tienes
bien claro cuáles son tus valores. O sea, únicamente es como que ven, cocina y ya. Que digo, a lo mejor si lo haces bien y te funciona, pues sí. Pero creo que es esta cuestión de crear como identidades a partir de empresas, ¿no? Que creo que es algo que también cada vez lo estamos viendo más en el marketing. Ya no nada más le compras una marca, ya hay un community que se encarga de darle un poquito de vida, un copy que se encarga de darle voz a tu marca. O sea, creo que esto de crear comunidad con tu equipo se me hace muy importante. Sí, no, aparte de crear comunidad, o sea, es generar una familia, ¿no? Y la familia se distingue por tener una estabilidad. Y si logras como crear esa filosofía dentro del equipo de trabajo, los resultados son grandísimos. Hay algo tan importante con el tema de que nuestros clientes siempre tienen la razón. Estoy y no estoy de acuerdo, ¿no? A veces dentro de los comensales que yo valoro, quiero y respeto muchísimo, obviamente hay todo tipo de comensales, hasta los que a lo mejor pueden ser buenísimos en tratar a nuestro equipo de trabajo, hasta el comensal que a lo mejor llega a un punto en el que puede ser como irrespetuoso, ¿no? Entonces cuando está de por medio, ahora sí que la dignidad o la falta de respeto hacia parte de mi equipo de trabajo, yo creo que yo sí doy mucho la cara por ellos porque es darle ese valor que se merecen. Pero también hago todo lo contrario. Yo, por ejemplo, una de las filosofías más importantes que siempre hablo con mi equipo de trabajo es ser consciente o concientizar en ellos sobre nuestros comensales. Yo siempre digo que nuestros comensales antes de ir a nuestro restaurante nos piensan. Y el hecho de que una persona te piense antes de ir a tu restaurante o que la recomienden, ya tenemos un compromiso muy grande. Aparte de que nos piensen, pues obviamente hay un proceso para que nuestro comensal vaya a nuestro lugar. Van a dedicar a lo mejor su día de descanso o un día especial para poder ir con nosotros. Obviamente ir a tu restaurante conlleva el traslado, que se tienen que arreglar, se tienen que poner su ropa bonita, se tienen que bañar, tienen que invertir su tiempo, ¿no? Y aparte de eso, pues obviamente van a gastar dinero en nuestro restaurante. No sabemos, hay gente de todos los poderes adquisitivos que a lo mejor no le genera ningún conflicto el gasto, pero también valoro muchísimo mis comensales que a lo mejor van a destinar el 50% de su salario de la semana para poder gastar con nosotros. Y yo de verdad tengo un compromiso tan grande con eso porque le doy un valor inmenso, porque me pensaron, porque están gastando el dinero en nuestro lugar. Y lo único que yo tengo que hacer es que mis comensales se lleven la mejor experiencia. Entonces, si el equipo de trabajo no logra concientizar en esto, que a mí me costó mucho trabajo al principio, jamás nos vamos a sentir tan comprometidos en la experiencia que le demos a nuestro comensal porque no pensamos todo lo que hay detrás. Y suena trillado, pero realmente así es. O sea, detrás de que una persona vaya y se siente a tu mesa, hay un proceso muy grande. Y siento que la mayoría de los negocios no lo piensan. Piensan que el comensal llegó nomás por llegar, ¿sabes? Pero hay un proceso detrás. Y si no valoramos ese proceso detrás de nuestros comensales, yo creo que nunca vamos a poder darles la experiencia que realmente se necesitan. Ejemplo, tú cuando festejas tu cumpleaños, piensas en un lugar, ¿cierto? Y ese lugar para ti es especial. Y a lo mejor representa un lugar cómodo, un lugar bonito, un lugar donde te vas a tomar tu foto de cumpleaños, donde quieres comer rico, porque un cumpleaños pues se celebra una vez al año y es celebrarle la vida. Y yo veo que en el restaurante desfilan festejos de cumpleaños. Y siento súper bonito. Siento súper bonito, pero a la vez, siempre que veo un cumpleaños, me empiezo a presionar demasiado, ¿no? Porque ese cumpleaños sea perfecto para la persona que nos pensó. Entonces, esa responsabilidad que tenemos como cocineros y como emprendedores, yo creo que es grandísima. Y a mí me encantaría que toda la gente que empieza como a emprender en el ámbito y que va empezando, podría concientizar en este tema, ¿no? De que el comensal tiene un valor tan grande en nuestras empresas y que debemos de darle ese valor, ¿no? Y respetarlo. Pero también darle el mismo valor hacia nuestro equipo de trabajo. Por ejemplo, cuando uno de mi equipo de trabajo cumple años o tiene algún festejo
personal, yo siempre le echo todas las ganas y todos los kilos porque su festejo sea tan importante como el de mi comensal. Ejemplo, en Amor hasta hubo un tiempo, ahorita ya por cuestiones de tiempo no lo hacemos, pero generé un club de actividad física con todo mi equipo de trabajo. Si no llevan ropa para hacer ejercicio, yo les daba mis tenis, mis playeras. En algunos les pagaba la mensualidad del gimnasio. Me reunía con ellos los domingos a hacer actividad física. Después teníamos un convivio. Si uno de ellos tenía algún cumpleaños, los reuníamos a todos y les hacíamos una fiesta de cumpleaños. Eh, Era hacerlos sentir como si, más bien, hacerlos sentir en familia. Entonces, son de los compromisos más grandes que yo tengo, ni siquiera como profesional, como ser humano, ¿no? Y yo sé que los negocios son cero corazonadas, ni nada, que son números, que son estadísticas, pero si llevas como el corazón con las estadísticas, los resultados son buenísimos. ¿De dónde crees que adoptaste o cómo fuiste desarrollando esa filosofía en tu negocio? ¿O siempre ha sido así en general? O sea, siempre ha sido así. Me encanta ayudar a la gente. Yo creo que tengo como 15 años aproximadamente haciendo labor social con niños discapacitados de escasos recursos, con gente de la tercera edad. Y ahorita estoy tratando de incursionar y generar un apoyo, una labor social en la comunidad LGTBIAQ+. Creo que sí es correcto. Eh, yo creo que desde ahí, ¿no? Porque no sé de dónde desarrollé el instinto, pero yo soy de las personas que si gano 2 pesos, quiero compartir uno y quedarme con uno. No sé, eso ha sido desde pequeño. Yo creo que siempre he sido como muy compartido en ese sentido. Desde antes de empezar con mis proyectos en la universidad, ya me preocupaba yo cómo podía ayudar a mis compañeros, cómo podía ayudar a los demás. A veces no es necesario tener dinero para poder ayudar a la gente. A veces la compañía, el tiempo o el apoyar a ciertas causas requiere solamente mano de obra. Entonces, cuando abrimos Amora, ni siquiera habíamos hecho publicidad, me acuerdo. Solo teníamos redes sociales y todo eran como redes sociales personales. Desde el primer día el lugar estaba llenísimo, llenísimo. ¿Cómo lo hicimos? ¿Quién sabe? Porque solo abrimos las puertas del restaurante y este lugar tenía una fila enorme. A las 11 de la mañana, abrimos a las 8, ya habíamos vendido todo. Era parte de esta inexperiencia, ¿no? Que tenías como primer proyecto gastronómico donde no sabes proyectar tu producción, no sabes administrar tu materia prima y es normal, ¿no? O sea, nos pasa a todos los emprendedores. Desde ese entonces dije, qué padre y qué felicidad que la gente haya estado al tanto de lo que estás haciendo y que no solo se quedó ahí, sino están acá. Entonces, desde ese día uno que yo vi unas filas interminables en Amora, empecé a valorar tanto el proceso que tenían nuestros comensales para poder estar ahí. Wow. Ahí en esa entrevista que estaban haciendo, que te hicieron más bien, ya de UDCI, hay una frase que dijiste que me gustó mucho, que como que hasta la apunté porque dije que se me hizo como que muy interesante, que tú valoras o tienes mucho de referencia a la diferencia entre ser y hacer. Me Exacto. gustó mucho eso que dijiste. Cómo cómo se ve realmente en tu vida, como de alguien que hace tantas cosas, cómo encuentras espacio para hacer, porque creo que eso se me hace bien interesante, ¿no? Haces muchas cosas, pero yo sí soy muy de la filosofía de que no eres lo que haces, sino eres a través de lo que haces. No Sí, sé si eso exacto. tiene sentido Sí, para ti, exacto. pero me gustó mucho esto de ser y hacer. No sé si como que quieras hablar un poquito de eso. Sí, claro. Y siempre digo, ¿no? Para mí el ser y hacer, siempre utilizo dos frases en mi vida. El ser y hacer, y luego siempre digo que las cosas pueden ser mejor, las cosas mejores pueden ser excelentes, y las cosas excelentes pueden ser más allá de la excelencia, ¿no? Siempre ha sido como cosas de mi filosofía. Entonces, el hacer, pues, para mí siempre, como lo mencionábamos desde el inicio, siempre cuando hay un plan de acción en tu vida, cuando hay una claridad de las acciones en lo que tú quieres lograr, eso define mucho
a las personas, no solo en tu ámbito laboral, en el ámbito empresarial, sino en el ámbito personal, ¿no? El hacer las cosas, el poder lograr hacer algo, el poder ir más allá de todas las acciones en tu vida, te puede definir mucho como persona. Yo creo que una de las cosas más importantes con las que me acuesto todos los días y me despierto es que siempre para poder lograr hacer algo hay que obviamente invertirle muchísimo tiempo, aparte de muchísimo tiempo, muchísima energía, pero también como lo hablamos, ese plan de acción para poder hacer las cosas, ¿no? Y eso va definiendo tu vida como persona y vas dejando como un sentir en los demás, vas dejando un ejemplo, vas poniendo un parteaguas de cómo se pueden hacer las cosas, de cómo se pueden lograr. Entonces es ahí cuando ya empiezas como a recapitular en tu vida y dices, estoy haciendo las cosas bien, las estoy haciendo mal, cuál es mi legado, cuál es mi propósito en la vida. Entonces ahí empiezas como a tener muchas diferencias y empiezas a ejecutar tus planes de acción. Wow. Cuando, más bien, de todo esto que estudiaste en cocina, en la maestría en alta dirección y en comunicación, ¿hay algo que aplicas en la vida diaria? Tal vez no directamente con los insumos, pero ¿sientes que hay algo que te ha dejado estudiar tantas cosas en tu vida ya fuera de esos ámbitos? Fíjate que a veces, o sea, me cuesta trabajo porque no sé si les pase a ustedes, pero a mí me pasa muy, muy seguido. Si estoy, no sé, en el día, si tomo una siesta o me voy a mi casa a descansar, siento que no estoy haciendo nada, aunque tenga muchas cosas que ya hice, ¿sabes? Entonces, no sé si es como ya mi persona en sí, de que me gusta estudiar muchísimo. Yo creo que sí puedo estar en la escuela siempre sin problema, puedo estar leyendo sin problema. Si me ha dejado en mi vida personal, sí, claro, muchísimas cosas. Una de las principales cosas que me ha dejado es que creo mucho en la cadena del bienestar, en que creo que cuando tú te conviertes en un ejemplo no solo para tu familia, para tus sobrinos, para tu círculo social, para tu equipo de trabajo, haces que logren cosas. Ejemplo, yo tengo varias partes de mi equipo de trabajo que ya me ven como un ejemplo. Entonces, dentro de mi vida personal, siento que el darle un ejemplo a alguien, yo creo que es lo mejor que me puede pasar. Incluso mis sobrinos a veces me dicen, ay, no hay posibilidad, tío, que tú me pases una de tus carreras. Y siento hasta bonito, pues, porque eh, dices, ha valido la pena, ¿no? Vale la pena desde los 17 años hasta los 35 no dejar la escuela, estar en un crecimiento constante, pero también me ha dado una visión diferente de las cosas, de que venimos a la vida con un propósito y ese propósito para mí es dejar un legado y una inspiración no solo en mi círculo social, ¿no? Sino en el ámbito que me desarrollo. Ejemplo, este año se me presentó la oportunidad de desarrollar el programa educativo de Xochicalco en la licenciatura de gastronomía. De verdad fue un reto grandísimo porque, bueno, fue el año pasado, empecé enero de este año. De enero hasta ahorita no he logrado terminarlo, ya estoy a un 10% de terminarlo, pero ha sido un reto porque ahora sí que es un legado que tú tienes que dejar en conocimiento. O sea, de ti depende lo que se le va a enseñar a muchísimas generaciones, a muchísima gente que va a creer en el programa de una universidad que a lo mejor que tiene como muy buen historial académico acá. Entonces fue encerrarme como ratón de biblioteca a estudiar, 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 estudiar y poder crear un estudio de una oferta educativa. Y yo creo que es de las satisfacciones más grandes en mi vida porque estoy seguro que en un par de años van a decir, no, pues Ernesto hizo el programa educativo de Xochicalco y ya egresaron tantas generaciones de ese programa educativo, ¿no? Entonces para mí yo creo que a mis 35 años el tener un legado en la educación es una de las cosas más importantes y más bonitas que me han pasado. Creo que veo mucho que para ti no es solamente
Digo, sí es importante, evidentemente, porque pues, necesitamos dinero para vivir, ¿verdad? Pero creo que a ti te gusta mucho el servir a la gente. Sí, o sea, me encanta. Realmente yo creo que el propósito en mi vida es como, o sea, ser un canal de comunicación entre la sociedad y el servicio. Nunca he visto, por ejemplo, mis empresas o todo lo que me pueden generar económicamente para Ernesto Zamora, ¿sabes? Siempre ha sido para Ernesto Zamora, pero también quienes están con Ernesto Zamora. Por ejemplo, que mi equipo de trabajo tenga su utilidad completamente buena. Que los que están a mi alrededor y trabajan en conjunto conmigo tengan como también resultados económicos muy buenos y que la sociedad que necesita de gente como nosotros, o sea, también podamos como comunicar a través de ellos. Y, o sea, yo siempre he dicho que vengo a la vida a ser un ejemplo para los demás, acompañar a la gente que realmente eh, pueda hacerlo. Yo sé que no soy como el más crack ni el más grande, pero sé que en algo puedo cambiar, ¿sabes? Eh, no solo a lo mejor en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal. Y trato de esto, pasárselo como a generaciones. A mis niños de Amora, a mis niños de Max, siempre les digo, yo estoy acá, te voy a apoyar a hacer cosas que en su momento a mí no me pudieron apoyar y que se me complicaron, pero yo te voy a dar la facilidad para que tú logres algo más en tu vida. Ejemplo, fortalecer su carrera como cocinero, fortalecer tu carrera como gerente, fortalecer tu carrera como servicio, pero tú en unos años tienes que agarrar a una persona como tú y hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Ejemplo, recientemente tuve unos niños de Sinaloa haciendo prácticas conmigo. Algunos se quedaron a vivir acá en Sinaloa, perdón, en Tijuana. Y los contratamos, les dimos todos los medios para que puedan establecerse en la ciudad, todas las facilidades para que puedan crecer su carrera, pero el compromiso de ellos es que en un futuro puedan hacer lo mismo con otras personas. Wow. Sí, bueno, es que creo que el ciclo de dar y poder como a la par tú poder retribuir eso es muy bonito, ¿no? Cuando puedes, cuando ya no lo ves como desde el sentido de alimentar el ego, porque a veces creo que sí, como seres humanos tendemos mucho a hacerlo, pero creo que está muy padre cuando puedes hacerlo desde el tengo tanto de sobra en el sentido de puedo dar y apoyar que también quiero que otros lo tengan. Creo que eso es un poquito complicado, sobre todo lo que dices hoy en día, ¿no? De estás descansando, te sientes mal por descansar. Sí, No claro. tienes, si tienes dos carros, puedes tener tres. Tienes tres, puedes tener cuatro. ¿Qué digo? Si puedes y te queda y puedes pagar lo que quieras por lo que sea, adelante, ¿no? O sea, yo nunca... tengo mis temas con como, a veces como, por qué tantas cosas cuestan tanto o por qué tenemos tanto esta idea del consumo. Pero entiendo que también se vale porque pues cada quien es libre de usar su dinero con lo que quiera, ¿no? Sí, exacto. Pero me gusta mucho esa parte de poder regresar un poquito de lo que tienes, ¿no? Es como esta idea del servicio social que detestamos mucho como estudiantes. A veces por las condiciones en las que lo teníamos que prestarlo, pero que recuerdo mucho cuando estaba en la universidad que, bueno, sobre todo en UABC, ¿no? Que es una universidad pública, que no es tanto de que se lo debes a la sociedad, pero de que el hecho de que tú pagues tan poco de un semestre, pues es porque en teoría lo paga la sociedad, por así decirlo. Entonces es como tu manera de retribuir un Claro. poquito por eso que no te Agradecerle, cueste. ¿no? Y como las becas, ¿no? O sea, porque sé que una persona que conozco del Culinary que también estuvo becada, pues bueno, parte de la beca también es pues hacer el servicio y demás, de que pues, si es que lo que no estás pagando con dinero, Pero pues pagas lo con tienes que tiempo. pagar con tu tiempo, con tu energía. ¿Por qué? Porque a lo mejor así como a ti te puede costar mucho lo económico, a lo mejor alguien va a necesitar de ese apoyo en tiempo. Y eso se me hace muy padre, como encontrar esas energías, ¿no? Sí, digo, y al fin de cuentas, y también como crear como este nivel de aprendizaje en la gente, de que, de que puedan hacer valer como todo el talento que tenemos, ¿no? Y que desarrollan. Yo siempre he dicho que a la gente a veces sí la podemos ayudar y no necesariamente con dinero, ¿no? Sino a lo mejor también inculcándole una educación donde su mano de obra, su talento, su capacidad, su profesión puede darles más allá de lo que ellos piensan. Yo creo que un alto porcentaje de la gente que egresa a las universidades
actualmente no nace, pero no las hacen pensando en el emprendimiento o pensando en generar sus propias empresas, porque también se ha creado una cultura en la que, sobre todo las nuevas generaciones, en las que salgo de la universidad, quiero cobrar caro, quiero que me paguen mucho por trabajar poco. Entonces, yo creo que uno como emprendedor y que ya ha tenido un poquito más amplio el camino de generar empresas, puede como ayudar mucho a las nuevas generaciones a que existamos más emprendedores. O sea, yo creo que la ciudad sí necesita mucha gente que empiece a desarrollar la capacidad por el emprendimiento, por generar más empleos, por inculcar como estas creaciones de nuevos productos, no solo en el ámbito gastronómico, ¿no? Yo creo que Tijuana da para mucho. Yo siempre he dicho que acá en Tijuana cualquier oferta que tengamos los emprendedores, si la sabes trabajar bien, si sabes ofrecerla bien, si trabajas con realmente el empeño que tú debes ser, las cosas funcionan. Es una ciudad tan noble. Te lo digo yo como sinaloense porque cuando me vengo acá a Tijuana tuve un montón de oportunidades. O sea, trabajo había para donde voltear a ver. Entonces, si empezamos como a inculcar la filosofía del emprendimiento y de la generación de nuevas empresas, yo creo que todos los profesionistas podemos hacer algo. Creo que ese es esta temporada específicamente me ha servido para darme cuenta que Tijuana es una ciudad muy particular en ese aspecto. En el sentido de que hay opción de todo y para todos. Nuestra cercanía, no sé cómo tú dijiste, ¿no? Si bien puede que nuestra cercanía con Estados Unidos tenga mucho que ver con eso, yo creo que Tijuana sí es una ciudad donde es difícil que neta no tengas nada que hacer. En el sentido a lo mejor que no Claro, tenemos sí. tanta oferta cultural como Ciudad de México, Sí, o claro. Guadalajara o eso, ¿no? Cosas que hacer a lo mejor no hay tantas, pero definitivamente creo que Tijuana yo sí veo muy complicado si a lo mejor tienes la posibilidad en tu cuerpo en general de moverte y demás, de que sí puedes trabajar. O sea, creo que sí hay muchas opciones deja tu emprender. O sea, en general, como tú dijiste ahorita, sales y estás buscando trabajo, hay muchas opciones para buscar trabajo. Llámese desde cuestiones de servicio, que a lo mejor son las que vemos como que no hay un criterio de selección porque Claro. cualquiera puede entrar, pero yo cada vez me doy más cuenta que no, hasta cuestiones de un call center que a lo mejor le tiramos mucho a veces como tijuanenses, pero gracias a ese tipo de opciones muchas personas pueden acceder a muy buenos estilos de vida porque se gana Exacto. muy bien si eres buen vendedor en un call center. Tanto hay por el lado de las profesiones, digo, las agencias de marketing, pues están un poquito como la opción es bastante limitada, no hay tantas cosas, pero igual hay. O sea, para donde quieras voltear hay. Y creo que eso es algo que esta temporada específicamente me ha abierto los ojos a sí hay, pero le tienes que chambear. Porque creo que en Tijuana tiene ese diferenciador de sí hay para todos, sí se puede para todos, pero como tú dijiste ahorita, ¿qué me ofreces de diferente? Exacto. Ok, restaurante que me ofrezca brunch. Ok, hay 60 opciones en la misma calle si nos vamos muy exagerados, ¿no? Con esto en cuenta, ¿crees que Tijuana, la misma ciudad como tal, es la que te empuja un poquito a ser así? Sí, claro, porque mira, una es una ciudad que ya tiene un desarrollo económico muy grande. Dos, yo creo que hay una oferta gastronómica muy amplia. Tres, se ha convertido en el foco gastronómico a nivel nacional y a nivel internacional. Y cuatro, yo creo que es una ciudad que mueve mucho eh, el desarrollo económico local. Entonces, eh, si realmente enfatizamos en el desarrollo del emprendimiento, yo creo que la gente tiene muchísimas posibilidades de poder crear un buen producto, de poder ofertarlo y que la demanda lo acepte tal y como tú lo ofreces, ¿no? Pero también conlleva muchísimo trabajo, conlleva muchísimo estudio, porque como nosotros, y siempre lo digo, como tú y como yo, hay un sinfín de gente queriendo hacer lo mismo, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros de diferentes para poder que la gente nos voltee a ver? Y una de las cosas que todos debemos enfatizar es en crear estas necesidades sobre nuestro producto, sobre nuestra oferta, porque yo creo que es cuando te conviertes en el foco de los demás.
A mí cuando me preguntan, oye, ¿cómo fundaste Amora? ¿Cómo creaste Amora? ¿Por qué Amora logró posicionarse en tan poquito tiempo su marca? Cuando yo empiezo a crear Amora, empiezo a pensar con dos panoramas completamente diferentes. Un panorama como profesional que conoce la comunicación, que conoce la dirección y que conoce los negocios internacionales. Pero también empecé a pensar cómo siente, cómo piensa y qué hace un comensal y cuáles son las necesidades más importantes. Aquí respondo también por qué es tan importante prepararse no solo en el área en la que te quieres dedicar, sino en todas las áreas que conllevan un negocio o un desarrollo de una empresa, ¿no? Una vez que piensas cómo se siente o qué quiere un comensal, empiezas a crear necesidades. Entonces ya ubicas una necesidad, ¿no? Y si te vas del lado del emprendedor o de este empresario, empiezas a saber cómo satisfacer la necesidad de un comensal. Entonces, Amora nace desde ese panorama, ¿no? ¿Qué es lo que quiere un comensal? ¿Cómo quieres tú llegar a un lugar y cómo te gustaría que te atendieran? ¿Qué quieres ver en la mesa? ¿Qué quieres oler? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres sentir en el lugar? Pero también te vas del lado del empresario y empiezas a pensar cómo lo voy a vender, cómo lo voy a administrar, cómo lo voy a colocar, cómo lo voy a ofertar y cómo voy a crear un sentido aspiracional para mis comensales. Entonces vas hilando estos dos sentidos y vas aterrizando temas importantes dentro de un negocio, ¿no? Y ya te vuelves a poner en el tema del comensal y empiezas a sentir, empiezas a pensar, empiezas a decir qué es lo que quiero yo como comensal y tu lado de empresario te empieza a decir cómo hacerlo. Entonces, no sé si te ha pasado que hay muchísima gente acá en Tijuana o si conocen que todo el mundo quiere tener un restaurante. Todo el mundo quiere hacer un Sí. restaurante, pero que no se dedica al tema gastronómico, que no es cocinero, que no está mal, ¿sabes? No está mal. Pero yo digo, es tan importante conocer la parte administrativa, la parte de marketing, la parte de comunicación, la parte de dirección y la parte de la cocina. Una vez que llegas a dominar todas estas áreas, tu producto es muy, muy complicado de que tenga un margen de error. Y te lo digo porque yo sé cuánto cuesta hasta el último plato que sale. Yo sé cómo industrializar una línea de cocina para que una comanda pueda salir en 6 minutos, aún teniendo un comedor llenísimo de comensales. Sé cómo mis cocineros van a ensamblar un plato. Sé cómo estandarizar una receta para que siempre sepa igual desde el día uno hasta el día actual. Sé cómo hacer una requisición de materia prima, sé cómo esa materia prima se va a administrar, cómo se va a procesar, pero también sé cómo se va a vender y cómo se debe de proyectar a nivel de marketing. Sé cuánto me cuesta, cuántos son mis gastos fijos y cuánto va a ser mi utilidad bruta, ¿no? Al final del día. Entonces, no solo es monetizar tu mano de obra, sino poder lograr como un conjunto de de todo lo que conlleva una empresa, ¿no? Y hago referencia a esto porque es una de las cosas más importantes que tú como profesional tienes que tomar en cuenta al momento de hacer algo. Oye, cambiando un poquito de tema, ahorita que hablabas de la cuestión internacional de Tijuana, que estuviste, por cierto, estudiando parte de una maestría en Barcelona. ¿Existe o desde tu perspectiva, a lo mejor este ya es como un pequeño paréntesis de la plática, una percepción buena, mala en general de la cocina mexicana en otras partes del mundo? ¿Y cómo es la docencia en otras partes del mundo? Porque sé que ya en un máster ya estás hablando de un grado de especialización Sí, donde se asume que ya claro. sabes hacer varias cosas, ¿no? No vas a que te enseñen, ya vas a especializar o perfeccionar procesos, por así decirlo. Cómo es un poquito el vivir en un país con una cultura muy, muy diferente, que si bien emergemos un poquito de ahí, ¿no? De España, pero que obviamente tienen una perspectiva muy diferente, sobre todo el catalán, ¿no? Que la perspectiva catalana, Barcelona específicamente, es muy, muy especial como ciudad. ¿Sientes que, de eso, que si tienen una perspectiva, cómo es la de la cocina mexicana o de los mexicanos en general, y cómo es estudiar un máster en un país diferente, ¿no? Mira, el tema de la percepción de los mexicanos es buenísima. Y está padrísimo porque
Cuando yo llegué allá y me presenté, soy de México, especialmente de Tijuana, yo creo que nos tienen catalogados a los mexicanos como personas como espectaculares. Nos admiran mucho, sobre todo el tema gastronómico. Es muy curioso, pero hay muchos restaurantes que ofrecen comida mexicana que no se parecen nada a nuestra comida Es mexicana. como más Tex-Mex, ¿no? Ajá, sí, pero para ellos es comida mexicana, ¿no? Entonces les encanta nuestra propuesta culinaria. Yo creo que sí somos un país que para ellos representan a esta gente alivianada, buena onda, gente guapa. eh, yo siempre he dicho, todo español o española siempre quieren un mexicano o una mexicana. Y lo viví en carne propia, entonces... Entonces, yo creo que la percepción es buenísima. Yo hice match con toda la gente que conocí ya impresionantemente padre y el tema siempre era México, ¿no? Y que quieren venir a México. Curiosamente, ubican muchos lugares como Cancún, Tijuana por ser frontera, pues obviamente el DF. Yo creo que la percepción es buenísima. En el tema de la educación, fíjate que el máster que yo fui tiene un proceso de selección muy padre porque tienes que enviar pues obviamente una solicitud con un año de anticipación, tienes que mandar tu currículum, tienes que mandar un portafolio. Solamente la EPGB Barcelona admite 15 plazas para todo el mundo. Entonces yo era la segunda vez que aplicaba, eh, sí, 2 veces. Esta vez mandé mi solicitud, me mandan un correo, te piden como todos los requerimientos, los envías, entonces y en base a eso, pues ellos hacen un proceso de selección de diferentes partes del mundo. Tenía compañeros de la India, de Italia, gente de Madrid, de Colombia, eh, de Argentina. Éramos diferentes partes del mundo, entonces obviamente todos llevamos un nivel de educación completamente diferente, ¿no? Cuando yo me paro en mi primer día de clases, te lo juro, pero dije, no sé nada, ¿sabes? Me sentía, o sea, que era como el alumnito así, problema, el que no sabe, al que le tienen que poner más atención, y pues estaba súper nervioso porque empecé a revisar las redes sociales de todos mis compañeros de trabajo y tenían un portafolio así increíblemente buenísimo, ¿no? O sea, su nivel de preparación era abismal al nivel de preparación el que yo llevaba. Y no digo que la educación de México sea mala, sino obviamente, o sea, sí hay una diferencia enorme en la educación que tenemos, y me refiero al tema gastronómico culinario, al que tienen otros países, sobre todo Europa. La forma de dar clases es completamente muy diferente, es muy rígida la educación, es muy metódica, la gente allá es muy dedicada, lee demasiado, sí tienen muchísimas técnicas en cuestión tecnológica, están mucho más avanzados que nosotros. Yo creo que en eso te podría decir que es una de las ventajas que Europa como país del primer mundo tiene a diferencia de nuestra educación, que aún todavía acá en México estamos muy limitados, y solo hago referencia al tema culinario para que no se malinterprete, ¿no? De que estamos un poquito más bajos en ese tema de educación. Y me refiero a las cuestiones tecnológicas porque, si bien sabes, o sea, España o Europa en sí es uno de los países más desarrollados en este ámbito. No solo porque hay cocineros de muy, muy alto nivel. Entonces, la gente de ahí, pues obviamente tiene acceso al conocimiento de estas personas que son tan importantes en el ámbito. Pero las universidades, su oferta académica es muy, muy buena. De verdad que ahora que yo empecé el máster, que fue el año pasado, eh, fui agarrando el ritmo poco a poco. Estábamos en clases a veces hasta 12 horas sin parar. Entonces eso te hace más disciplinado. A mí me hizo estudiar más. Me hacía estudiar esas 12 horas, pero todavía llegar al hotel o al departamento a seguir estudiando, porque obviamente quería tener un nivel alto de educación. Y ya después entendí que ese nivel alto de educación obviamente no solo se queda en la escuela, sino me lo traje pues a mi propia escuela, ¿no? Que es mi propio restaurante. Entonces, hasta el momento, o sea, yo creo que yo no dejo de estudiar lo que estaba estudiando en el máster.
Yo sí. Pero el nivel educacional sí es abismal. O sea, es muy grande. La preparación de los maestros que tienen las universidades allá es demasiado alta. Y sobre todo que creo que lo que he escuchado tanto en gastronomía como en otros aspectos es que en Europa literal es el profesionista que te va a dar clases, ¿no? No es tanto como a lo mejor el... No quiero que suene a que está mal que te dediques de full a la docencia ni nada por el estilo, porque también es súper válido que seas investigador, que tengas mucho más conocimiento del aula o dentro de la cuestión pedagógica, pero algo que noté mucho en Europa es que, por ejemplo, se me hace que estuve de intercambio, era, no sé, venía llegando de grabar de un estudio, venía llegando de grabar de una serie que se estuvo grabando en el centro de Sevilla, porque estuve en Sevilla, ¿no? Pero sí creo que es algo que veo como que más esta van como literalmente del campo al aula, ¿no? Y en Sí, México claro. como que, como tú dices, no es tanto que esté mal o estemos eficientes. Hay áreas de oportunidad, yo siempre lo veo así, ¿no? Como que son estas cuestiones de ver hacia arriba y decir, ok, ¿qué podemos agarrar bueno de esto? Porque también México tiene cosas muy buenas y creo que, como dije al principio, ¿no? En Tijuana, bueno, en México, pero hablando específicamente de Tijuana, cocineros y empresarios buenos hay para tirar para Muchísimos, arriba, ¿no? exacto. Entonces creo que me llamaba la atención preguntarte eso porque era como de que, bueno, o sea, a lo mejor en el aspecto gastronómico es, pues no diferente, pero qué tan diferente es o cómo lo viviste tú. Pero sí, creo que definitivamente llegas a este punto en el que te dices, ah, soy bueno, pero ves que tus compañeros de maestría a lo mejor es su segunda maestría, ¿no? O Exacto. van por su quinto restaurante, o van por su sexta sucursal, o O ya, ya y con sus estrellas Michelin. O sea, ajá. Y ya dices como que, ah, ok, me tengo que poner las pilas, pero no es un sentido de competencia de a lo mejor poner una presión insana sobre ti, sino de ver a otros, como creo que lo hablaba con las chicas de Tip Top, o sea, trabajar con gente que es más buena que tú para aprender de ellos y alimentarte de eso, no como de, ah, yo soy más chingón que tú y es como que es constantemente estar como comparándote, sino como de, ah, qué chido que esta persona haga mejor esto que yo, ¿qué le puedo aprender, no? claro que sacas de ahí. Y también diste en un punto súper importante, el tema del campo profesional directo al aula. Yo creo que acá en México, y hablamos de temas, o sea, ya cultural, sí existe como esta profesión muy marcada de que me dedico a ser docente y soy docente toda la vida, ¿sabes? Porque es a través de un libro y lo replicas en un salón de clases, que no está mal, o sea, no está mal, pero tampoco, o sea, se ha vuelto la educación completa. El tema de que seas un profesionista de campo y que tengas a lo mejor una creación de una empresa que se posicionó y que está dejando un buen rango dentro de la ciudad, si eso lo llevas a un salón de clases aunado con el tema teórico de un libro, yo creo que el resultado educacional sería muy variable al que tenemos actualmente. Ahí así es muy común de que la gente de campo o los profesionistas vayan directo al aula. Y te digo porque a mí me tocó, ejemplo, medio clases, el mejor pastelero de España, que tiene su pastelería y está en el ranking a la mejor número 10 dentro de toda España, ¿no? Me dio clases el desarrollador de un programa que allá se llama Bean to Bar, que es hacer el chocolate desde cero, que ha sido como a nivel mundial un programa como muy importante. Me dio clases una chava que ganó como 3 veces a mejor pastelera del año en España. Eh, y había así, te puedo decir, ahorita no me acuerdo mucho de los premios que tienen, pero la mayoría, el 90%, si no es que todos, eh, son marcas establecidas dentro de España que se ven reflejados en la acción y en el salón de clases. Entonces acá en México yo creo que estaría genial, por ejemplo, no sé, si tú creaste una empresa y sabes todo el proceso y tienes a tu cargo miles de personas, ¿por qué no llevas eso a un aula? Pues, porque una persona tan preparada en ciertos ámbitos profesionales, ¿por qué no lo llevamos al aula? Yo creo que, digo que sí lo hay. Yo he conocido gente que tiene sus empresas y da clases. Yo, por ejemplo, doy clases en culinary, pero mis clases son bien limitadas. O sea, porque no siempre puedo hacerlo.
Ahorita a mí me fascina, por ejemplo, dar clases de cocina en culinaria porque te enfrentas a un nuevo reto, a enseñar gentes. Y ahí cuando empiezas a dejar tu legado como profesionista. Pero estaría padrísimo que la gente que realmente está en campo se hiciera cargo de la educación acá en México. Sí, porque creo que, y lo hablaba creo que también con Alan, es abogado en cuestión de marcas. Eh, hay mucho como, bueno, él hablaba más como de nuestros representantes en las cámaras, pero muchas veces las personas encargadas de enseñar o dar algo no tienen a full, como tú dijiste ahorita, creo que se vale que seas un empresario que a lo mejor no necesariamente tenga que tener un background de lo gastronómico, porque hay muchos casos incluso hasta de artistas raperos que ponen su restaurante, ¿no? Claro, Porque tienen, exacto. y es diversificación De inversión. de inversión también, o sea, tampoco es de que, tienes que a fuerza, pero No, es súper válido. sí creo que cuando se nota, y lo veo mucho, se nota cuando de verdad sí hay un background del nicho al que perteneces, del negocio que tienes. Por ejemplo, eh, muchos de, fui al restaurante de Bad Bunny en Miami, ¿no? Que no me acuerdo Ajá. cómo se llama. Pero lo prueban y dicen, pues sí, sí está bueno, pero y claramente pues contrataron un equipo que obviamente hay un trabajo detrás de un chef ejecutivo, hay un trabajo detrás de una inversión, muchas veces de un grupo inversor, pero luego ves a lo mejor, fuimos al restaurante de, no sé, Amaury Ginchon o de, no sé, ¿cómo se llama? El de Hostería Francescana. Se me fue el nombre, es un chef italiano muy famoso. Y pues claramente, ¿no? Ese es un lugar que está especializado en eso. Y así como a lo mejor si un rapero saca una marca de audífonos, pues probablemente tenga mucho background Claro, porque sí. su herramienta principal, digo, los micrófonos, las libretas, las plumas, porque pues, va a tener como que esta como, esta a lo mejor experiencia palpable, ¿no? Sí, pero también sabes que dentro de esto hay una ventaja padrísima. Y yo siempre le digo a mis alumnos y le digo a mi equipo de trabajo, es tan importante que ustedes como cocineros moneticen su mano de obra porque a partir de que empiecen a monetizar su mano de obra, decir, a desarrollar más su capacidad intelectual y de talento y de mano de obra, eso va a hacer que la gente te vea. Yo, por ejemplo, si tengo ahorita 2 restaurantes, obviamente hubo un medio económico para poder conseguirlo. ¿Y cuáles fueron esos medios económicos? Empecé a hacer que la gente viera mi trabajo. ¿Cómo haces que la gente vea tu trabajo? Pues obviamente desarrollando tu talento. Una vez que empiezas a desarrollar esta parte de tu trabajo, la gente inversionista te empieza a buscar y te empieza a ver. Ahí es donde entran las sociedades. Y yo de verdad estoy súper agradecido con mis socios de Max, que son 2 personas inversionistas que de verdad me han sorprendido y me han enseñado un mundo de educación en el tema de inversiones y que si no hubiese sido por amor o no hubiese sido porque fui tan dedicado en mi primera propuesta, a lo mejor yo no tuviera Maximiliano ahorita porque no me hubieran volteado a ver. Entonces, siempre les digo esto a todos mis cocineros y a mi equipo de trabajo y a la gente con la que puedo compartir algo, es que si ustedes son comunicólogos, si son cocineros, si son mercadólogos, si son cualquier ámbito profesional, hagan que los volteen a ver a través de su mano de obra y gente pueda invertir a través de ustedes. Porque hay mucha gente que quiere crear sus negocios y tiene el capital, pero no tiene la capacidad para desarrollar operativamente ese negocio. Pero si tú tienes la capacidad intelectual y operativa para desarrollar ese negocio, haces un conjunto tan importante con la persona que tiene la capacidad económica de desarrollarlo y así se hacen los grandes equipos. Y un claro ejemplo es Maximiliano, que ahorita me atrevo a decir que va a ser el restaurante más grande de la ciudad, que tiene 1100 metros cuadrados, Wow. que tiene una cocina ergonómicamente distribuida de 340 metros cuadrados y que si ustedes lo comparan con un librito, con un libro teórico al desarrollo de una cocina, cumple todos los requerimientos desde ergonomía, infraestructura y cuestiones de COEPRIS. Va a tener una terraza que tiene una capacidad de 80 comensales, un interior de 120, un lobby, una barra con una cava de vinos, una área de mixología, un café de especialidad y una panería mexicana. Wow. Y eso te lo juro, no hubiese sido posible si tú no empiezas a monetizar tu obra, tu mano de obra o tu talento, porque hay mucha gente que tiene la capacidad de los negocios, pero necesita esta mancuerna importante
para poder crear algo grande. Y hoy en día con redes sociales ya es más fácil que antes, ¿no? Exacto. No digo que sea fácil para todos, pero es más fácil que antes. Y es en todas las carreras, ¿eh? No solo en el tema gastronómico. Ejemplo, si alguien estudió marketing y empieza a crear su propia marca y es un supermercadólogo, te aseguro que va a haber muchísima gente inversionista que va a voltear a verlo. Si hay muchos cocineros que desarrollan su capacidad intelectual como cocineros, pues va a llegar una persona a querer formar equipo y hacer un producto grandísimo. A veces yo creo que el tema del emprendimiento no es de cuestiones económicas. Yo creo que es de preparación y de proyección de uno como profesionista. Wow. Sí, creo que totalmente es... Creo que es diversificar también esfuerzos, ¿no? O sea, cuando tú sabes hacer algo, pero no tienes el dinero para proyectarlo, creo que es también muy importante encontrar con quién, porque tú lo dijiste ahorita, hay gente que tiene el capital, pero no saben qué usarlo, o no tiene a lo mejor tanta idea de cómo, o ya a lo mejor ya nació o se desarrolló en un contexto en el cual el capital no es un problema, pero a lo mejor no tiene tanta idea de cómo Sí, exacto. diversificarlo. Y la Y ya operación lo es un puedes problema, hacer. ¿sabes? Pero, o sea, por eso nacen estas sociedades, a veces bonitas, a veces no tan bonitas, pero al fin de cuentas son sociedades. Y yo siempre hago referencia a mi equipo de Max porque tengo dos socios que me han enseñado un mundo como tienes una idea, en todos los sentidos. Tanto de inversión, de administración, de liderazgo, de formas de comunicar las cosas. Y a veces tú dices, yo soy muy bueno en mi área, pero hay personas que llegan a tu vida y empiezan a complementar tus conocimientos en todas las áreas que a lo mejor tú crees que dominabas, pero no dominabas. Entonces, las sociedades son muy buenas siempre y cuando sepamos cómo tener buenas decisiones al momento de escoger un buen socio. Pero pues también a lo mejor te topas, y lo digo por experiencia, con malos socios, pero que no está mal. Al fin de cuentas, esos malos socios te enseñan algo en tu vida. Lo que tienes que hacer es como quitarlos de tu camino, seguir tu emprendimiento, seguir tu desarrollo como persona, seguir tu desarrollo como profesional. Y es parte del aprendizaje. O sea, si tienes un buen socio, obviamente aprendes todo lo bueno de ese socio. Si tienes un mal socio, pues obviamente aprendes todo lo malo y ya sabes después qué es no lo que quieres en tus sociedades. ¿Qué es algo que sientes que tiene que tener un emprendedor o emprendedora? Puede ser más de una cosa, ¿eh? Pero ¿qué es algo que sientes que tendría que tener un emprendedor o emprendedora o emprendedore en Tijuana o en cualquier parte donde quiera hacerlo? Yo creo que lo más importante es que su capacidad de mano de obra tenga una identidad. Sabes que realmente si eres cocinero, que seas un cocinero distinguido y que seas un cocinero bueno, que seas un cocinero que realmente tiene una propuesta. Yo creo que toda la gente que se quiere dedicar a emprender siempre debe tener como esa claridad. Yo soy bueno cocinando y te lo digo, yo soy buenísimo en la cocina. Y así, a mí si me pones a cocinar donde sea, yo sé que te va a sacar un plato bonito, un plato estético, un plato bueno y sé que soy, o sea, un pez en el agua. Y, y eso es lo que tenemos que desarrollar los emprendedores, tener bien claro en lo que somos buenos para poder que nos puedan ver los demás y no necesariamente los inversionistas, sino la sociedad como tal. O sea, siempre y cuando tengas definida tu profesión, seas bueno, seas dedicado y trabajes muchísimo en ello, yo creo que es lo primero que debemos de tener. Ernesto, estamos ya llegando a la Ya parte hablamos del demasiado, cierre ¿verdad? del podcast. No, de hecho, me gusta tu perspectiva. Creo que es una que me nutre bastante y espero le nutra a los que escuchen este episodio, porque creo que es muy aterrizada, es muy real. O sea, sí es muy de... Yo sí soy muy de la filosofía de puedes lograr lo que te propongas, pero en paréntesis es también hay que trabajar mucho para Claro, eso. sí. O a lo mejor podríamos hablar de muchas cuestiones técnicas, administrativas y todo lo que tú quieras. Pero, o sea, yo prefiero hablar de mi realidad, ¿sabes? Prefiero hablar de lo que yo puedo hacer, lo que podría hacer y lo que a lo mejor hasta lo que no hice
para poder lograr algo. Entonces, nada es soñado, nada es inventado, todo es meramente empírico, todo es real. Y yo creo que cuando comunicas con esta naturaleza o algo muy orgánico, puedes como aterrizar muchos pensamientos. Sí, y creo que, digo, ya a lo mejor para dar paso a la última parte del podcast, yo me quedo mucho con algo que me dijo Yesenia en su momento cuando estuvo aquí invitada y es, se trata de dejar las cosas mejor que como las encontraste, ¿no? O sea, de que, es que como, no sé, tenemos mucho lo platico con Arturo y con Ángel, ¿no? A veces de nuestros profesores, es que cuando yo trabajaba nos tocó así, así y así. Ergo, a ustedes también les tendría que tocar así, de que, pues no, ¿por qué no puede ser diferente, no? Porque si a Exacto. lo mejor a mí me tocó X pro carrera que haya estudiado un profesor que hacía esto y esto y esto, que gritaba, pues como a mí me tocó, pues ustedes también les tienen que tocar, ¿no? O sea, ok, a lo mejor esta persona así aprendió, así creció y no justificando, sino esa es su realidad, pues yo voy a hacer una diferente, ¿no? Lo que tú dices ahorita, de si yo puedo apoyar y puedo hacer que otras personas puedan estar a mi mismo nivel en cierto aspecto educativo o de formación, no a mismo nivel de personas, sino a mismo nivel educativo de formación, pues lo voy a hacer, porque creo que eso es algo que se está dejando muy de lado con esta cultura del aceleramiento, de siempre más, 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 más. Es como, sí, pero pues también somos seres humanos al final del día, Claro. ¿no? Y creo que dejar un legado positivo es algo que se está dejando un poquito de lado. Uno no nada más es el dinero por el dinero. Yo siempre he sentido que el dinero es una herramienta que te ayuda te facilita mucho la vida, eso sí, y Sí, te da opciones. demasiado. Yo siento que te da opciones. Cuando tienes el recurso limitado, tus opciones son pocas, si no es que únicas. Y cuando tienes mayor recurso, mayor poder adquisitivo, tienes más opciones para hacer las cosas. Claro. Pero creo que agradezco mucho que perspectivas como las tuyas puedan nutrir un poquito no nada más nuevas generaciones de cocineros que puedan pasar por Amora, por Maximiliano, que les puedas enseñar, sino que realmente emprendedores que puedan escuchar este episodio se den cuenta de que pues lo puedes lograr, porque pues a lo mejor no necesariamente haciendo 3 carreras al mismo tiempo, ni estando Sí. 24 horas haciéndolo, hay muchas maneras de hacerlo, pero que se puede, o sea, pero se trata de saber qué quieres, y creo que eso es lo que más me llevo de tu perspectiva, es tienes que saber qué quieres, porque si sabes qué quieres, el cómo va a ser negociable, ¿no? Claro, y al fin de cuentas, cuando tienes algo claro, medible y alcanzable, es cuando trabajas sobre ello, ¿sabes? O sea, no piensas al aire, no trabajas al aire. Siempre hay que ponerle fecha, lugar y hora a las cosas. Yo creo que para mí es de las cosas más importantes que sean claras. Siempre le digo a mis niños, y les digo a mis niños, a mi equipo de trabajo, siempre pienso que son chiquitos, porque dicen que tus niños o mis hijos. Yo realmente los veo como mis hijos, los veo con una responsabilidad en mi vida. Y también les dejo como sus tareas, ¿no? Por favor, que esto que estamos teniendo como lección de vida, que sea una cadena de bienestar, que no solo quede en ti y en mí, sino podamos hacer algo por los demás. Te digo, puede sonar muy trillado o la gente puede decir, los negocios no son corazón sino estadísticas. Yo digo todo lo contrario, son estadísticas más corazón. Eso te hace grande como ser humano, eso te hace grande como profesionista. Yo creo que una de las cosas más importantes en la vida es compartir tus logros en todos los sentidos con las demás personas, poder dejar un legado no solo en cuestión de educación, sino un legado en cuestión de conocimiento, un legado en cuestiones económicas, que al fin de cuentas la parte económica mueve masas y mueve sociedad, y que si me preguntas a mí si el dinero es importante, claro que es importante, porque si no, no se podrían lograr como muchas cosas. Pero hay muchas formas de canalizarlo, muchas formas de administrarlo. Hay muchas formas de poder hacer que llegue a todos, en partes a lo mejor iguales o desiguales, pero al fin de cuentas que llegue a todos. Yo creo que si logramos como hacer las cosas de manera correctas, planeadas y con planes de acción en la vida, podemos como lograr grandes cosas. Yo al menos como cocinero siempre he dicho que mi plan de acción es trabajar, así sea 24/7, pero es trabajar en todas mis áreas de oportunidades, analizar correctamente qué es lo que hago bien, qué es lo que hago mal y qué es lo que me hace falta hacer para mejorar día a día.
siempre echarme la batuta a mi equipo de trabajo y hacerme responsable de sus acciones, hacerme responsable de sus logros, pero también hacerme responsable de su educación. También trato de inculcar mucho que en la vida venimos obviamente a crecer, venimos a compartir, pero también venimos a servir a los demás. Yo creo que es una forma de comunicar el agradecimiento que tenemos a lo que la vida nos da. Y pues es eso, ¿no? O sea, que la gente pueda ver más allá de las cuestiones laborales, empresariales, profesionistas, educacionales, sino siempre tener una filosofía hacia la vida diferente. Qué chingón. Oye, llegamos ahora sí que al final de el podcast. Aquí en la tercera y última etapa te hago unas preguntas. Son preguntas como ya más específicas. No las tienes que responder rápido, pero son preguntas como más enfocadas. Okay. Entonces es más tu perspectiva de ciertas cosas. Eso me pone nervioso. Ah, no. Y nunca me pongo nervioso, ¿eh? Son preguntas, pues no personales, no, pero son de tu perspectiva de algunas cosas. Ok, hecho. Ernesto, ¿cuál es tu definición de éxito? Trabajo. ¿Cuál es un paso imprescindible para ti para crear un platillo o trabajar con tu equipo? Oh, esa está padrísima. Para mí crear un platillo es... Siempre me comparo con un pintor. Porque siento que un plato es un lienzo en blanco en el que empiezas a pintar desde cero cada ingrediente, cada sabor, cada selección, cada color, cada estructura. Y en base a eso, o sea, vas pintando como todo este arte, porque a través de ese plato vas a comunicar todo lo que sientes. La cocina se convierte en un lenguaje donde puedes expresar amor, ternura, sentimientos, poesía, cultura y todos los sentimientos que nos lleva a nosotros como seres humanos. ¿Cómo describirías tu vida en una frase? Mi vida en una frase... Chin, qué difícil. ¿Por qué hacen estas preguntas? Mi vida en una frase la describiría como plenitud. Si te ofrecieran la oportunidad de irte a vivir a cualquier otra parte del mundo todo pagado y solo tienes que ir, no tendrías que hacer otra cosa, ¿a dónde te gustaría irte? ¿O no te irías de vacaciones? O sea, solo vacaciones. Pues vacaciones, irte a vivir como... O sea, parte del mundo o puede ser acá en el país, ¿no? Como quieras. Si es en otra parte del mundo, como soy bien romántico, o sea, me encanta París. Entonces podría irme a París. Pero si me dices ahorita que me pagas todo para irme a vacaciones, me iría a la casa de mis papás. Oh. ¿Cuál ha sido una experiencia que te ha dolido, pero de la que has aprendido mucho? Una de las experiencias que más me ha dolido, yo creo que ha sido la mala decisión en seleccionar socios para una sociedad, pero a la misma vez ha sido la que más me ha enseñado. ¿Qué le dirías al Ernesto de 15 años y por qué? Wow. Yo creo que le diría que, o sea, siento muy orgulloso, me siento muy orgulloso de él porque realmente ha tenido la capacidad y ha desarrollado todo lo que en algún momento vimos en la televisión, vimos en revista, vimos en el periódico, que logró soñar. Que felicidades porque ha conseguido cosas que se ha planteado, que ha planeado y que ha soñado. Decirle que a veces los sueños pueden ser imprescindibles y a lo mejor no alcanzables, pero hasta el momento ninguno de los que soñó se han dejado de hacer. Si estuviera completamente en tus manos y que al decirlo se hiciera o se pudiera hacer, ¿qué harías para mejorar el mundo desde tu perspectiva? Si estuviera en mis manos, como ahorita te lo dije, para mí la cocina es el mejor lenguaje en el que puedo comunicar muchísimas cosas y puede sonar muy, muy sentimental y emocional, pero realmente es lo que siento cuando yo estoy cocinando,
puedo transmitir muchísimas cosas y si Dios me daría la oportunidad, podría alimentar a muchísima gente de todo el mundo y acabar con el hambre. Que es algo que la gente asume de ti, pero que no es así. Que soy sangrón y especial, pero soy un corazón con patas. Oh. ¿Con quién te gustaría poder tomarte un café? Puede ser una persona famosa, una persona, algún amigo, una persona que ya no esté, un personaje incluso. Tomarme un café O comer. o comer. Yo creo que con mi mamá, porque me quedé con muchas ganas de festejarle el Día de las Madres, pero por trabajo no pude irla a ver. Entonces, yo creo que mi mamá. ¿Qué crees que te hace ser humano, Ernesto? Lo que me hace ser humano, yo creo que son todas las necesidades que tuve desde pequeño, de adolescente y de joven. Entonces, eso me ha hecho muy humano toda mi vida. Ernesto, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por aceptar venir. Siempre es para mí siempre que es el ya llegué, ya estoy afuera, para mí es como uno que ya empieza, ya es un universo completo al que me tengo que hacer inmersión, y ahí va a conjugar mal el verbo, hacer inmersión cada que llega un invitado nuevo, porque son perspectivas diferentes, son negocios diferentes y son formas diferentes de ver la vida. Y te agradezco mucho por lo que haces, no solamente por lo que cocinas, pero porque puedas compartirlo, porque veo muy fuerte tu labor social. Creo que eres una persona que no solamente tiene, pero le gusta compartir. Y creo que eso es algo que no lo veo tan común hoy en día. Entonces te agradezco por eso, por amor por lo que haces. Y de nuevo, pues muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes, de verdad. Agradecido de todo corazón por invitarme a darme este espacio. Y yo sé que es un medio de comunicación para poder transmitir todo lo que sentimos. Igual también al final del podcast siempre es un espacio de publicidad gratuita. Así que si quieres algún anuncio, algún curso que vayas a dar, promocionar a Mora en Maximiliano. Ahorita no hiciste la fecha, pero no la dijiste en grabación, la de cuándo van a abrir, ubicaciones, lo que tú quieras. Ahorita súper. No, pues yo creo que ahorita más el tema de Max, que es lo que más me emociona y me llena. Que nos puedan acompañar a la apertura de Maximiliano, que es la primera semana de junio. El restaurante está ubicado en la Torre Dreams, que está un semáforo antes del Hotel Palacio Azteca sobre el Boulevard Cuauhtémoc. Okay. Es un restaurante que trae una propuesta padrísima. Hemos trabajado ya durante 12 meses arduos para poder terminarlo y ya está aterrizado. Ojalá nos puedan acompañar. Ya las redes sociales pues aún no están activas, pero ya van a estar como Maximiliano-Bistro. Y a partir del 5 de junio ya nos pueden visitar ahí en Max. Muy bien. Pues ya saben, si quieren algo rico, algo padre, si son de Tijuana o no son de Tijuana, pues ahí tienen opción Mora, Maximiliano. Ernesto, una vez muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y pues cuídense mucho.